territoriales son un fenómeno podríamos decir, cuya, cuyo abordaje metodológico, cuyas normativas conceptuales, cuyos procesos intuitivamente se conocen pero no están formalmente desarrollados todavía al día de hoy. Ha habido una especie de sobreénfasis en los aspectos estructurales de las redes y una especie de abandono también que lleva décadas respecto de los procesos y las dinámicas que tienen lugar. No solo cómo fluyen las cosas dentro de las redes, eso es una parte del problema. La parte esencial que ha sido dejada de lado es cómo se transforman las redes mismas en función de los procesos que ocurren en ellas, por factores intrínsecos o en factor de eventos externos que pueden llegar a actuar. Al mismo tiempo hay un problema muy grande de escala en cuanto a cuáles han sido los desarrollos técnicos, podríamos llegar a decir, las herramientas de modelado de los procesos en redes que ocurren en el espacio y que se transforman a lo largo del tiempo. Y este problema de escala tiene que ver con el hecho de que a nivel de lo que serían las unidades domésticas o los barrios, hasta las ciudades está todo bien, y más allá de las ciudades una especie de tierra de nadie, ¿no? Todavía esa clase de abordaje de las redes territoriales es algo que es privativo, podríamos decir, de los sistemas de información geográfica, los cuales están dominados por una cantidad de supuestos que son de una naturaleza tal que dificulta sacar información de un sistema de información geográfico, a pesar del nombre que tiene, que sea de verdadera utilidad, sobre todo en lo que concierne a procesos dinámicos, ¿no? En cuanto a mediciones y esa clase de cosas puramente cuantitativas, bueno, el desarrollo es bastante razonable. Ha habido hace unas décadas lo que se llama una revolución conceptual, ¿no? En geografía, una revolución cuantitativa se la ha llamado, de manera tal que, bueno, esos sistemas nos entregan una cantidad enorme de información numérica. El problema es qué se hace con esa información numérica. Y el problema es qué sentido tiene. Las más de las veces sucede que, sobre todo en lo que concierne a redes territoriales o a relaciones entre objetos en el espacio y a lo largo del tiempo, estos sistemas están afectados por haber implementado ya desde que surgieron los sistemas de información geográfica y más o menos se estabilizaron en los años 60 y 70, están afectados por la aplicación y por el predominio de una estadística que todo el mundo sabe que no sirve para los análisis de carácter geográfico, porque las estadísticas fueron pensadas con otros objetivos en mente, ¿no? De modo tal que cuando uno se pone a analizar cuantitativamente un espacio o a medir redes y cosas por el estilo, no tiene más remedio que perpetrar una tras otra una cantidad de falacias y de cosas que se saben que son incorrectas. Hay muchos factores que tienen que ver con esto. En primer lugar, los espacios geográficos son espacios conexos, ¿no? La primera ley de la geografía dice que todo tiene que ver con todo, pero lo que está más cerca tiene mucho más que ver. La ley de Tobler, como se la llama. Y esto hace que todo cálculo que se hace en el espacio está afectado por el problema de la autocorrelación espacial. Si nosotros queremos hacer estadísticas con datos espaciales, esto implica que no podemos hacerla verdaderamente, por cuanto una premisa, una exigencia de la estadística es que los datos sean independientes. Y no son independientes porque son conexos. Entonces es muy, muy difícil decir cuál es la unidad sobre la que tengo que practicar la medida y en qué medida las unidades próximas inciden en todo aquello que se está haciendo. De qué manera resuelvo esto. Y lo mismo otras problemáticas del espacio, que son cómo organizo jerárquicamente la información. Y esto afecta también a las redes. Y esto afecta incluso a las correlaciones que uno puede llegar a establecer dentro de las redes espaciales de maneras muy drásticas. Por cuanto también hay una especie de falacia o de problema acechando, que es lo que se llama el problema de la unidad areal modificable. Esto quiere decir, toda información espacial y toda información reticular es agregable. Si pongamos por caso información relaciones entre los habitantes de una casa,
relaciones con habitantes de otro piso del mismo edificio, con otros vecinos del mismo edificio pero de otros pisos, con la manzana, el barrio, la ciudad, la región, el departamento, el país y lo que fuere. Se sabe, y hasta se enseña, digamos, malignamente, en estadísticas, que de acuerdo con la forma que uno ordene la información, de acuerdo con los niveles de integración que se saltee o que incluya, uno puede demostrar tanto una cosa como la contraria. O sea, hay enormes vacíos en cuanto a la analítica de las redes espaciales, sobre todo a los niveles que existe demanda de ocuparse de ellos en estudios territoriales, ¿no? Que a veces no solamente es una ciudad, sino una región, y por eso ya estamos, por ejemplo, en materia de análisis vinculado con sintaxis espacial, hay un vacío tremendo en cuanto se supera esa escala, en cuanto la escala va más lejos, ¿no? De todos modos, las redes territoriales están desarrollándose, hay nuevas contribuciones, hay sobre todo un editorial que es Springer, que sistemáticamente está de a poquito empezando a ocuparse de esas temáticas, ¿no? Las redes son además, bueno, una de las cosas que se están investigando más fuertemente en la actualidad por esto del impacto de las redes sociales, ¿no? Hace 10 años tal cosa no existía. Mejor dicho, existía en la antropología el concepto de redes sociales desde la década del 50, la Universidad de Manchester, pero era una cosa que a fines del siglo XX, antes que surgieran Facebook y todo lo demás, había sufrido un enorme abandono. Se lo veía como una especie de curiosidad histórica de lo que habían hecho los antropólogos ingleses estudiando los procesos de descolonización en África, ¿no? Que necesariamente tuvieron que crear ese concepto de redes sociales por cuanto la antropología no tenía esa clase de conceptos y hubo que básicamente sacarla de la galera. Hoy en día esto se ha recuperado, ese concepto, y se está estudiando maravillosamente bien, sobre todo a partir de los descubrimientos que se hicieron a propósito de la web y del internet, que descubrieron que las redes grandes tenían estructuras muy diversas, muy distintas a las que se esperaba de ellas, ¿no? Ya no es el dominio de la distribución normal, sino de distribuciones que también son familiares para nosotros, los científicos sociales, por cuanto remiten, por ejemplo, a Vilfredo Pareto y a otros sociólogos que ya en el siglo XIX intuían que las estadísticas debían tener otra base más que la distribución normal. O sea, bueno, en este momento estamos empezando a recuperarnos, se están empezando a forjar conceptos y todavía está pendiente trabajar un poco más los problemas de dinámica, tanto de cómo son los flujos en las redes, como cómo se transforman las redes mismas.